Bien, estimados alumnos, en esta oportunidad hablaremos sobre la proporción áurea o también llamado el número de Fibonacci. La proporción áurea es una de las reglas más importantes para el diseño porque curiosamente los seres humanos la descubrieron en la naturaleza. Es decir, no es de origen humano, es de origen natural. La naturaleza ya ha diseñado la proporción áurea antes de que nosotros nos diésemos cuenta. La proporción áurea es conocida también como número de oro, razón extrema y media, razón áurea, razón dorada, media áurea, proporción áurea y divina proporción. Les comento porque en el futuro o ya anteriormente ustedes se habrán dado cuenta que esa es la manera como se las denomina, o ya se habrán topado con más de alguno de esos términos. Entonces uno debe estar alerta ante esos términos para que el término no lo agarre por sorpresa. Bien, ¿qué es la proporción áurea? Empecemos por su definición matemática, que puede ser que algunos que no fueron muy buenos para las matemáticas o para el álgebra cuando llevaron en bachillerato, pues no sea como muy simpática, pero es la única manera de explicarlo científicamente. Bien, representado por la letra griega phi, ¿verdad?, en minúscula o phi en mayúscula, en honor al escultor griego Fidias, quien fue uno de los estudiosos de la proporción áurea en la naturaleza y que escribió y desarrolló su obra arquitectónica aplicando la proporción áurea. La ecuación de la proporción áurea se expresa de este modo. Phi es igual a 1 más la raíz cuadrada de 5 dividido entre 2. Y eso da un número constante, que es igual a 1.7180339887. Ese es el número áureo, el número matemático. Más adelante y en un video que yo les voy a compartir sobre, es un documental del doctor Edouard Punset. El doctor Edouard Punset fue un extraordinario científico catalán que tenía un programa que se llamaba, ahorita no el nombre, pero este programa se llama, bueno, ya me voy a acordar. El doctor Punset, extraordinario científico catalán, desarrolló un periodismo investigativo a través de documentales sobre diferentes áreas del conocimiento científico humano, entre ellas la biología, la química, la física cuántica, la astronomía, siendo el doctor Punset catedrático de algunas de las principales universidades del mundo, porque no solamente dio en España, sino también en muchas universidades de Europa, donde fue invitado a dar numerosos cursos. Altamente versado en las ciencias, el doctor Punset entrevistaba a la élite de los científicos europeos y norteamericanos en relación con algunos de los temas científicos más importantes de nuestro mundo y los traducía en guiones para su programa, ¿verdad? La ecuación pues expresa la relación que existe en las proporciones de un rectángulo, que ya las vamos a ver un poco más con calma. La ecuación de la proporción áurea se representa por la letra griega tau también.
por ser la primera letra de la raíz griega tou, que significa acortar, aunque la mayoría de veces ustedes lo van a encontrar representadas por la letra griega phi, ¿verdad? Y a veces se la representan por la letra alfa minúscula, pero estas son convenciones. Lo que importa es que usted aprenda a reconocer la ecuación y así como se memorizó, por ejemplo, el número pi, que es 3.14169, que es el resultado de la división entre el diámetro de una circunferencia y su radio, que es un número constante para cualquiera de las dimensiones de cualquier circunferencia. Del mismo modo, en el rectángulo, ese tipo de proporción se encontró. En el documental del doctor Punset, ustedes van a ver a dónde se aplica. El doctor Punset entrevista a importantes arquitectos y personalidades matemáticos y biólogos que explican la proporción áurea. Incluso habla de la proporción áurea aplicada a la métrica musical. Bien, el número áureo dice surge de la división en dos de un segmento, guardando las siguientes proporciones. La longitud total A más B es al segmento más largo A como A es al segmento más corto B. Si ustedes no se acuerdan de este tema de las razones y proporciones, valdría la pena que consultasen el tema así, razones y proporciones. ¿Y en qué consiste? Consiste en comparar matemáticamente figuras geométricas las proporciones que deben reunir diferentes figuras geométricas. Si ustedes observan este rectángulo, que es el de este plasma, el rectángulo lo que nos indica, y si se mide, tiene proporción áurea, porque está diseñado para la proporción áurea. Se trata de un número algebraico irracional, que es lo que sucede con todos estos números que dan constantes. ¿Por qué suelen dar el mismo número aunque sus dimensiones sean distintas? Por las razones proporcionales. Porque describen la relación existente entre los segmentos de los mismos. Y poseen muchas propiedades interesantes. Fue descubierto en la antigüedad no como una expresión aritmética inicialmente, sino como la relación o proporción entre dos segmentos de una red. O sea, una construcción geométrica. Antes se utilizaba más la geometría para construir que la aritmética. Y la geometría permitió construir las grandes pirámides. Aquí si yo quiero hacer un alto y expresarles que tengan muchísimo cuidado con esos programas que hablan de extraterrestres y que atribuyen a extraterrestres la creación de algunas de las obras monumentales hechas por el ser humano en diferentes culturas. Por ejemplo, dice esta teoría de los antiguos extraterrestres, que fueron estos los que construyeron las pirámides de Egipto o el Machu Picchu en el Perú u otros monumentos. Nada más alejado de la verdad. Hay pruebas antropológicas que me he dado en la tarea de estudiarlas porque yo soy muy aficionado a la arquitectura. De hecho, yo estudié un tiempo arquitectura y a mí me encanta la arquitectura como hecho humano. Y les puedo decir que sí existió en la época de Egipto capacidad constructiva y la inteligencia geométrica y aritmética necesaria para construir la gran pirámide de Keops y el resto de pirámides. Y no solo eso, una experiencia antes de construir las tres grandes pirámides de todos los constructores egipcios, en los que demuestran que ellos iban por prueba y error. Se experimentaron construyendo pirámides. Así que esas aseveraciones de que cómo puede ser posible que estén alineadas con los astros
En el momento que se construyeron las pirámides, los egipcios ya estudiaban los astros casi desde hace un milenio. Imagínense un conocimiento que se va pasando de generación en generación y que se transmite a través de tablillas y se transmite de una manera disciplinada y rígida, y que ese conocimiento astronómico sirve para las cosechas, para la supervivencia, tiene una aplicación práctica, no fue producto de un contacto extraterrestre, fue un producto de una experiencia de vida humana. Algo parecido podría yo decir de los sistemas constructivos incaicos. Hay abundantes evidencias que demuestran y representan y se han hecho experimentos de cómo se pudieron hacer eso. Hubo civilización que puso inteligencia, aprendizaje para hacerlo. Y aquí cerca de nosotros, civilización maya, con todos esos conocimientos astronómicos y matemáticos. Aunque no alcanzaron la altura o el nivel de una álgebra avanzada o un cálculo integral y diferencial, estas civilizaciones lograron comprender las salidas geométricas para la construcción de ciudades, de templos, de edificios de altura, aunque con cero conocimientos de estructuras y sus pesos. Aprendieron de prueba y error, y aparte de eso que tenían esclavos, con mano de obra esclava, pudieron levantar eso, ¿verdad? Así que, por favor, aléjense de esas teorías, que lo único que hacen es confundir. Estas culturas han tenido la fuerza, la tradición y la perseverancia para llegar a lo que llegaron. Bien, en el cálculo del valor del número áureo, podemos decir lo siguiente, que dos números A y B están en proporción áurea si se cumple esta relación aritmética. A más B es a A como A es a B. Recuerden que A es el segmento largo y B es el segmento corto. A más B, que es la longitud total, es a como A es a B. Entonces la ecuación queda planteada de esta manera, vea si se sustituye la simbología de este modo, por la letra phi, y queda convertida en una ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado, que es donde se utilizan dos incógnitas, ¿verdad? Entonces, en esta ecuación de segundo grado hay dos resultados. En este caso, una phi positiva y otra phi negativa, que se resuelve por una fórmula que enseñaban, que era la x cuadrada era igual a b cuadrado raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado sobre 2a, ¿verdad? Se han de acordar algo de las ecuaciones de segundo. Y la solución positiva, porque son dos soluciones negativas, da el número áureo, que es un número infinito. Recordemos que también el tema de los números infinitos se explica por la asíntota de la curva en el eje cartesiano. O sea, asíntota quiere decir que jamás llega a tocar los ejes ni vertical ni horizontal. Entonces, este es el resultado, la fórmula que ya les decía, 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. Y nos da ese número. Bien, ¿eso cómo se aplica al diseño? Pues nosotros podemos construir un rectángulo áureo cuando lo que tenemos aquí es un cuadrado. La mitad de ese cuadrado, de manera proporcional, colocado a la derecha, representa generalmente, fíjense cómo lo digo, generalmente, un tercio de la longitud total del cuadrado. Y esas proporciones se pueden representar por letras
Y usted lo puede hacer crecer, hacer pequeñito, ponerlo vertical, ponerlo horizontal y encontrar ahí la relación proporcional. Lo curioso es que cuando los biólogos estudian la inflorescencia de las plantas y también estudian la forma en que crecen los pétalos en algunas flores, van descubriendo la proporción áurea de forma geométrica. Y basta con que usted se acerque y mire, por ejemplo, en este caso una hoja de maple, las relaciones matemáticas que existen entre el punto de generación de la planta y trazando una línea al extremo, a uno de los extremos de la hoja, se forma un triángulo equilátero. Y ese triángulo equilátero, ¿verdad? No, perdón, no es un triángulo equilátero, es un triángulo escaleno. En ese triángulo escaleno encuentran la relación del número áureo. Cuando se resuelve el área del triángulo, da el número áureo. Y esa es la naturaleza. Eso forma parte ya de la naturaleza. Por eso que yo les decía, el hombre descubrió el número áureo estudiando este tipo de relaciones. Igual en la inflorescencia de estas plantas. Aquí tenemos un pentágono que cuando se hacen las relaciones de los triángulos y se aplica esa fórmula, ¡pum!, el resultado es el número áureo. Aquí tienen también la forma en que cualquiera que ve una planta ve un caos, porque ve hojas por aquí, hojas por allá, frutos por aquí, frutos por allá. Pero los botánicos que estudian con cuidado eso, las ramas, estudian dónde crecen las ramas, las yemas que van a dar origen a las ramas, y han hecho un trazo que va explicando en el punto de gestación de las yemas que tiene una proporción. El grosor de las ramas, dice el caparazón de un caracol, en los flósculos de los girasoles. Entre sus propiedades aritméticas más curiosas es que su cuadrado, o sea, si elevamos el número phi al cuadrado, es 2.6180 y el inverso es 0.6180. Tienen las mismas cifras infinitas decimales. Es una curiosidad matemática. Y una curiosidad matemática que no es que sea mágica, sino que tiene su explicación si uno domina las matemáticas a este nivel, que créanme que no es difícil. Requiere perseverancia, eso sí. Bien, el caracol es la estructura animal más sorprendente de la naturaleza, en donde se ve manifestada en la vida, en la creación de vida, una estructura con la espiral áurea. ¿Y qué es la espiral áurea? Esto que vemos aquí. Esa espiralita que forma el caracol con el caparazón hasta crecer al otro lado. Esa espiral está matemáticamente exacta en todos los caracoles de esta clase. Uno se queda asombrado de que la naturaleza exista eso. Es más, ¿por qué se le llama divina proporción? Vamos a ver más adelante que Luca Pacioli, un sacerdote, descubrió que la relación de la proporción áurea, filosofando y analizando teológicamente, le llevaba a la prueba científica de la existencia de una inteligencia detrás de las formaciones naturales. Contrario a lo que sostienen muchos evolucionistas, donde estos evolucionistas dicen que la existencia humana es producto del azar y de la evolución de las especies. Los científicos que hablan de una teoría que se llama el diseño inteligente han descubierto las raíces biológicas que demuestran que en la conformación molecular de algunas células
hay detrás un diseño inteligente, que le llaman. Ese diseño inteligente quiere decir que es un diseño que sabe que tiene que construirse con una finalidad. El caracol es una de ellas. ¿Y cómo se explica esa evolución? ¿Y cómo se explica la exactitud de sus medidas? ¿Verdad? Pero bueno, sigamos viendo. Acá tenemos cómo se aplica la proporción áurea a la fotografía. Y aquí es donde yo les invito a ustedes a utilizar su celular. En su celular, si ustedes quieren tomar una foto, existe una utilidad que se llama cuadrícula. No sé, línea guía le llaman en otros celulares, según he visto. Y la cuadrícula se manifiesta con una cuadrícula que representa también la ley de los tercios. La cuadrícula le ayuda a usted a enfocar en el área de interés. Cualquiera diría que si uno toma la foto, lo que tiene que enfocar es que las cosas queden al centro, haciendo una simetría perfecta. La simetría es una de las formas de diseño, pero no es la única y no es la mejor para muchos diseños. En este caso, el encuadre está hecho en proporción áurea. ¿Por qué? Porque el centro de interés es el rostro de esta persona que se encuentra sentada, que está conformada en el rectángulo áureo o en las líneas guías. Imagínense que usted traza dos líneas aquí y luego dos líneas acá. Esto está en la zona de mayor interés. Hay 4 hot zones en un encuadre. Acá, acá, acá y acá. Esos hot zones o zonas calientes son las que van a atraer la mirada del espectador que observa este cuadro, ¿verdad? Si usted cortara aquí y centrara la composición, vería usted que no tiene mayor chiste, pero si usted mueve la cámara un poco y le da una estructura rectangular, la fotografía adquiere un interés único, como veíamos en algunas de las diapositivas en las que vimos la composición visual. Bien. El rostro humano está diseñado en proporción áurea. Las relaciones de proporción áurea y la proporcionalidad de la estructura humana fue analizada matemáticamente por el artista Leonardo da Vinci y dejó constancia de esos estudios en el famoso Hombre de Vitruvio. Aquí nosotros tenemos las relaciones del rostro. Y en las relaciones del rostro lo que más nos llama atención es la oreja. La oreja humana tiene la espiral áurea. Todo el pabellón de la oreja tiene una espiral áurea. Ustedes pueden buscar retomar esta plantilla y quienes manejan un poco el Photoshop, consíganse la plantilla áurea, colóquensela en un retrato que usted tenga y ahí va a ver cuán perfecta es su cara o no. Ya yo ahí no me meto responsable por un mal diseño de uno de ustedes, ¿verdad? Pues si uno se hace la prueba y uno sabe, pues y descubre cuán perfecto es su rostro, ¿verdad? Somos pocos los que hemos hecho la prueba, ¿le diré? Bien. Otra cosa curiosa, ¿se acuerdan del segmento de recta áureo? Pues el segmento de recta áureo demuestra las medidas humanas. Aquí el antebrazo, ¿eh? El antebrazo que viene desde aquí hasta la muñeca y luego de la muñeca la punta del dedo tiene proporción áurea. El segmento de recta está cabal a 1/3 y los dedos de la mano. ¿Verdad? Aquí tienen ustedes una radiografía de un dedo humano, donde tenemos el carpo, el metacarpo y los otros dos huesecillos
que cada uno de ellos forma un tercio del anterior. O sea, acá hay dos segmentos de recta y cada uno de estos dos segmentos de recta tiene proporcional. Si ustedes se fijan, la funcionalidad de la mano es extraordinaria. ¿Y quiénes han descubierto esto? Los que estudian robótica para diseñar robots que hacen actividades similares a las de la mano humana. También las manos artificiales que se diseñan para las personas que están amputadas. Otra estructura de la naturaleza que tiene proporción áurea es el huevo. El huevo es considerado por muchos arquitectos como la estructura más perfecta de la naturaleza arquitectónicamente diseñada. Está demostrada su resistencia si usted hace un sencillo experimento. Se coloca un huevo de manera vertical y lo intenta romper por sus puntas. Usted va a tener que aplicar una gran fuerza para romperlo. Y ahora imagínese una construcción helicoidal, así como lo plantea el huevo. Hubo un arquitecto norteamericano que era Buckminster Fuller, que es el que diseñó los domos arquitectónicos creados sobre la base de figuras geométricas repetitivas, como por ejemplo los pentágonos. Él demostró desde el punto de vista estructural, de acero estructural, que eran las estructuras más resistentes en el mundo y que el mundo se había equivocado al construir edificios como cubos. Tenía que diseñarlos, los edificios, como huevos, aprovechando los domos, porque el domo demostraba ser mucho más resistente a los terremotos que los cubos. Bien, aquí está la relación matemática. Y esta relación matemática, tarde o temprano, nos lleva al número áureo. Aquí tenemos un ejemplo del hombre de Vitruvio en una interpretación artística hecha en Photoshop con las diferentes medidas, ¿verdad? Como lo veíamos en las diapositivas de la composición visual. Otro punto interesantísimo a descubrir son lo de las huellas digitales. Que las huellas digitales, aunque se reconoce su cualidad por ser única, que cada ser humano viene con la huella digital que le identifica de manera única en el mundo, estas, su disposición, están construidas con la proporción áurea. Bien, otra cosa curiosa, los diseñadores empezaron a ver la espiral áurea en todos lados y cuando ven de pronto el mapa de África, ven la espiral áurea. Se la superponen en Photoshop y adivinen qué, pega increíblemente. O sea que el continente africano tiene proporción áurea. Y en términos arquitectónicos, ya para esta época, esta es la famosa catedral de Notre Dame en París, que se quemó el año pasado, ¿verdad? Diseñada con proporción áurea. Estos segmentos son segmentos áureos, son los rectángulos áureos, colocados en proporción para que la catedral se sostenga. Hoy día, edificios de semejante altura, vean la proporción de las personas en relación con la altura del edificio. Esto fue hecho ya en la Edad Media, o sea, la parte fronteriza de la Baja Edad Media con la Alta Edad Media. Estamos hablando entre el año 900 después de Cristo y 1200-1300. En esa época no se podía trabajar el hierro de construcción como ahora, porque no existían las máquinas que hicieran las varillas de hierro.
La Catedral de Notre Dame está hecha con argamasa y con una especie de concreto de la época. Tiene ya casi más de 1000 años. Solo el incendio este, que fue una tremenda tragedia cultural para el mundo, quedó demostrado de la calidad de materiales que tiene. Como cuando uno ve las pirámides de Egipto o las pirámides incas, ¿verdad? Perdón, las estructuras incas, hechas de piedra sólida. Entonces, el genio constructivo para esta época, pues sí, obviamente estaba basado en los griegos. Y el conocimiento del diseño estaba basado en el número áureo. Aquí tienen ustedes un ejemplo arquitectónico moderno, de arquitectura moderna, donde se sigue utilizando el número áureo para dar las mejores resoluciones en el manejo de volúmenes externos. En todo diseño, cuando se utiliza la proporción áurea, está demostrado científicamente cuando se hacen encuestas que son los diseños que la mayoría de la gente los mira bien. Yo he leído, no teorías, sino que algunos argumentos de algunos biólogos modernos que dicen de que la atracción hacia el número áureo se debe a que es un número natural, que indudablemente viene en nuestra información genética y que se establece una relación química entre observar una estructura con el número áureo y el placer estético que esto genera. Sigamos viendo estos ejemplos naturales. Ejemplo natural, este es el girasol. El girasol y la forma en que están colocadas estas estructuras vegetales, ¿verdad? Del centro de la planta, geométricamente están dibujados por una cantidad grande de espirales áureas. Igual las hojas de las alcachofas. Aquí no conocemos mucho las alcachofas, pero en Europa son muy conocidas. Las alcachofas tienen una organización geométrica. De la alcachofa se come generalmente el corazón. Es un platillo riquísimo. Pero mire cómo está construida con las hojas. Y nos vamos al ejemplo más espectacular, ¿verdad?, que se da en la astronomía. La observación desde épocas en que ya Galileo Galilei, por ejemplo, que creó el primer telescopio y observó la luna, las estrellas más cercanas y empezó los primeros estudios astronómicos, hasta ahora que contamos con no uno, sino que ya 2 telescopios en órbita alrededor de la Tierra, entre ellos el telescopio espacial Hubble, se han obtenido estas imágenes de galaxias situadas a miles de años luz de la Tierra. Y las galaxias, que en su centro pues, tienen agujeros negros, generan tal cantidad de energía y la forma en que giran formando la espiral áurea. Entonces, si encontramos la estructura de la espiral áurea en la naturaleza, en la biología, en las construcciones humanas que la han estudiado, cualquiera siente de que hay un diseño inteligente detrás de ella, ¿verdad? Entonces, esto, otro dato curioso que tengo yo es que en un documental del Discovery Channel comentaban esto. Existen 4 fuerzas básicas de la naturaleza, que es la fuerza gravitatoria, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. En la fuerza gravitatoria, aún
con todo y los cálculos y las precisiones que se han logrado en la clásica física newtoniana, hay cosas que todavía no se explican, que las está estudiando mucho la mecánica cuántica. Pues un experimento diseñado por alumnos de primaria fue enviado a la Estación Espacial Internacional, en donde los astronautas que se encontraban de turno en ese momento, el experimento era asombroso por su sencillez. A una niña se le ocurrió ver cómo era que se formaban las galaxias. Y para plantear esa teoría, ella dijo que se colocara una bolsa inflada, una bolsa plástica inflada, transparente, cualquier bolsita, se llenara de diferentes piedritas de arena de diferentes tamaños y se le dejara flotar en la gravedad, en el espacio ingrávido de la nave, y se observara cuáles eran las fuerzas gravitatorias que operaban sobre las diferentes partículas y poder medir así las atracciones que existían entre estos corpúsculos. Lo curioso del experimento es que cuando lo movían así los astronautas, la bolsita, para que empezaran a girar y generaran una fuerza de empuje inicial, después de tenerla reposando durante minutos, o una cosa que pensó que iba a durar días, curiosamente forman una espiral áurea similar a la de las galaxias. Aquí entran los grandes físicos que empiezan a estudiar el tema de la energía oscura, de la materia, y se empiezan a descubrir que la relación gravitatoria es una relación formada por espiral áurea. ¿Por qué giran los planetas? ¿Por qué giran las estrellas? ¿Por qué se forman las galaxias girando en una espiral áurea? Y hay teorías que hablan de la teoría del Big Bang, del origen del universo, que habla de que el universo va creciendo en una forma gigantesca de espiral áurea, ¿verdad? Pero ahorita no es una teoría, es una hipótesis que se plantea de ese modo. Pero imagínense qué curioso lo que se da. Más ejemplos de cómo crecen algunas plantas, algunas lianas, por ejemplo, que hoy que existe la tecnología del stop motion, usted coloca una cámara que le va tomando cada hora una fotografía que después la junta para hacer una sola secuencia y poder ver así, sacar la secuencia de cuando una planta se va creciendo y eleva su tallo. Está enredada formando una espiral áurea. Del mismo modo, los pétalos de flores como las campánulas y flores y algunas especies acuáticas de flores, y aquí un caracolito que pueden ver. Entonces hallamos que el número áureo está presente en todos lados. Más ejemplos arquitectónicos, el Coliseo Romano tiene proporción áurea, y las escaleras del Instituto Smithsonian en Nueva York, ¿verdad? Igual, perdón, el Smithsonian, es el Centro Guggenheim, tiene esa espiral. También el Partenón, el famoso templo dedicado a la diosa Artemisa de la sabiduría. Para los romanos no se llamaba Artemisa, sino que era la diosa Atenea o Minerva. Los huracanes, fuerza gravitatoria de la Tierra, la forma y la fuerza de gestación del huracán, que va desde el ojo hasta las partes más de mayor impacto, hay proporción áurea, describen una espiral áurea. Eso es en todo el universo. Aquí están dos plantillas áureas mostradas, una sección áurea y la solución geométrica de la aproximación de la sucesión de Fibonacci al número de oro pi.
¿Cómo construir una proporción áurea? Hay videos que ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Yo les voy a poner nada más una, una URL donde pueden encontrar un video de esa naturaleza, ¿verdad? Y porque es curioso, uno también debe hacer ese experimento. Si estuviésemos en clase, ahorita sería el momento que agarráramos una hoja en blanco y dibujáramos la espiral áurea para que la pudiésemos entender geométricamente. Y a lo mejor hacer un ejercicio de matemáticas para comparar dos rectángulos áureos diferentes y descubrir en ellos el número áureo, ¿verdad? Para que vean que no es difícil. Aquí el razonamiento de Pacioli, el matemático y teólogo italiano que publicó De Divina Proporzione, o La Divina Proporción, donde plantea 5 razones por las que estima apropiado considerar divino el número áureo. Y hablaba de la unicidad, dice, la unicidad, eso Pacioli lo comparaba con la unicidad de Dios. El hecho de que esté definido por 3 segmentos de recta, hablamos de tercios de recta, Pacioli lo asocia con las trinidades. Y la inconmensurabilidad, para Pacioli, la inconmensurabilidad del número áureo, porque es un número infinito, y la inconmensurabilidad de Dios le permite hacer una relación equivalente. La autosimilaridad asociada al número áureo, Pacioli también la compara con la omnipresencia e invariabilidad de Dios. Y de la misma manera en que Dios era el universo a través de la quinta esencia representada por el dodecaedro, el número áureo dio ser al dodecaedro. Curiosa esa relación, si uno la estudia con mayor profundidad, empieza a entender que esa divina proporción nos da un razonamiento filosófico hacia la estética, filosófico teológico. Y por esa razón nosotros podemos entender por qué de la arquitectura griega, por qué la perfección de diferentes formas, por qué de la biología, pero sobre todo, por qué, y lo que nos interesa a los comunicadores, por qué la atracción de los seres humanos hacia la proporción áurea, sin saberlo. Porque ¿cuántos de aquí sabían de la proporción áurea? Si estuviéramos en clase, yo les aseguro que lo mucho uno hubiese levantado la mano para hablarnos de la proporción áurea, o dos. Y si esos que son ustedes, que son estudiantes que ya están haciendo su último año ya para graduarse, están en su proyecto de graduación, ahora imagínense las personas comunes y corrientes. No están al tanto del número áureo. Y si no están al tanto del número áureo, y se han hecho estudios en los que se demuestra que la proporción áurea es más atractiva para el ojo común y corriente. Esto lo sabe la comunicación, lo sabe la publicidad y lo utiliza adrede para penetrar en el mensaje. Las cosas que se diseñan con el número áureo venden más. Aquí pues viene la relación más detallada de las inflorescencias, de las nervaduras, del grosor de ramas, espirales, algo más cercano a nosotros, las espirales de una piña. Son número áureo también. Y aquí aplicada ya al diseño. Está oscureciendo ahorita, así que yo voy a encender la luz un momentito para que tengamos más luz, porque veo que la imagen está muy oscura. Muy bien, aquí tenemos unos ejemplos. Los rectángulos de las tarjetas de crédito. Si a esta parte dividimos A entre B en cualquier tarjeta de crédito del mundo, obtendremos el número áureo. Agarren esas dimensiones, mídanlas los que tengan tarjeta de crédito o sus padres y hagan el experimento. El logo de Apple, ¿verdad? De la famosa empresa tecnológica de computadoras, fue diseñado utilizando plantillas áureas.
Y ahí está la prueba. Tal vez aquí ahorita no lo miren muy bien, pero cuando vean ustedes las diapositivas que les compartí en el PDF, ahí lo van a ver mejor. El logo de National Geographic, Nat Geo, ese triangulito sencillo. Que por cierto, ese logo tiene más de 200 años de existencia, porque la revista National Geographic o Nat Geo, llamada así ahorita, se empezó a hacer en la época de Darwin. Era una sociedad geográfica formada por científicos que exploraba el mundo, sobre todo los trópicos en América, Sudamérica, los lugares, los polos, lugares donde el ser humano necesitaba traer documentación fotográfica y un reporte científico de lo que pasaba en esas regiones. Para los europeos era muy importante y para los norteamericanos también. Y National Geographic se fundó a mitad del siglo XIX y no ha variado su logo y tiene proporción áurea. El logo más reciente de Toyota está diseñado en el rectángulo áureo, ¿verdad? Y aquí está la división de los segmentos que demuestran el número áureo involucrado. El logo de Pepsi no tiene mucho de haber sido diseñado, no les sabría decir exactamente cómo, pero no son menos de 3 años que fue diseñado. El nuevo logo de Pepsi tiene el número áureo. También el logotipo que internacionalmente se conoce y que se está utilizando para definir a la nube, que son los espacios de almacenamiento gratuitos que ofrece el Internet para información. Espiral áurea. Curioso. También el logo de British Petroleum, obviamente diseñada con toda la estructura áurea. Y del Grupo Boticario de España, basado en el rectángulo áureo, en la espiral áurea. El diseño de Twitter para las interfaces de computadora tiene el rectángulo áureo y los segmentos que muestran tienen proporción áurea. El logo mismo de Twitter, el pajarito, está diseñado con recuadros áureos. Y la arquitectura, como ya les decía, aquí nos vamos a ver parte de la arquitectura árabe y mozárabe en España. Y también hay aquí algunos ejemplos de algunas mezquitas del Medio Oriente. O sea que no es una cosa cultural occidental. También pertenece a estas culturas. Y ahí tienen los ejemplos visuales. Bien, ese ha sido el tema de la proporción áurea. En resumen, conocer la proporción áurea a lo que nos ayuda es a mejorar nuestras cualidades de diseño. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través del celular. Hagan ustedes experimentos mejorando sus fotografías, haciéndolas con el rectángulo áureo. Si ustedes se fijan cómo he encuadrado yo esta escena, yo aparezco como el número áureo. Miren la altura de mis ojos. Ahí estoy en una de las zonas áureas. Miren cómo he colocado la pantalla, buscando lo más cercano a la proporción áurea en el encuadre. Algo de los encuadres vamos a ver en este curso. Yo sé que ustedes ya llevaron el tema de la televisión, pero dentro de los encuadres, dentro de la estética audiovisual, es importante conocer el número áureo. ¿Y por qué me quiero centrar en él? Porque si usted domina los cánones clásicos de la belleza, los puede romper después con criterio geométrico. No se trata, a mí no me importa el número áureo, yo encuadro como me da la gana y el resultado puede ser horrible, puede no gustarle a nadie. Sus diseños
desde el momento que los ve un cliente, siente repulsión hacia ellos en lugar de sentir atracción. Por esa razón tenemos que aprender a conocerlos. Y recuerden que cuando estamos en el área de comunicaciones trabajamos para transmitir mensajes y que esos mensajes se vuelvan populares. Bien, nos vemos la próxima semana donde continuaremos con nuestros temas de estética audiovisual. Un gusto saludarlos y que Dios les bendiga a ustedes y a su familia.